Desde temprana edad, dominamos la asombrosa hazaña de caminar erguidos, correr sin tropezar y girar con gracia. Damos por sentado este don del equilibrio, pero pocos nos detenemos a pensar en la maquinaria oculta que lo hace posible. No son solo nuestros pies los que nos mantienen firmes, ni nuestros ojos los únicos responsables de nuestra orientación. Escondido en las profundidades de nuestro cráneo, un órgano sensorial discreto trabaja incansablemente para mantenernos en posición vertical: el oído interno. El oído interno, un laberinto de canales y cámaras llenas de líquido, es un testimonio de la complejidad y la elegancia de la biología humana. En este episodio, nos adentraremos en este mundo oculto para descubrir los secretos del equilibrio humano. Prepárense para asombrarse con la maravilla de la ingeniería natural que nos permite navegar por nuestro mundo con confianza y precisión. Imaginen un mundo en miniatura, donde cristales minúsculos flotan libremente, respondiendo a la más mínima inclinación o movimiento de la cabeza. Esta no es una escena de una película de ciencia ficción, sino la realidad dentro de nuestro oído interno. En una estructura llamada utrículo, encontramos estos cristales de carbonato de calcio, conocidos como otolitos. Suspendidos en un fluido gelatinoso, los otolitos se desplazan con la fuerza de la gravedad, como arena en un reloj de arena cósmico. Cada movimiento, por sutil que sea, genera un cambio en la presión ejercida por estos cristales sobre las células ciliadas sensoriales que los rodean. Esta información es crucial para que el cerebro determine la posición de nuestra cabeza en relación con la fuerza gravitatoria. Sin estos cristales flotantes, estaríamos perdidos en un mundo sin arriba ni abajo, incapaces de mantener el equilibrio o coordinar nuestros movimientos con precisión. Los otolitos no trabajan solos en su tarea de detectar la gravedad. En otra estructura del oído interno, el sáculo, encontramos un sistema similar de cristales y células ciliadas. Aquí, sin embargo, los otolitos son más sensibles a las aceleraciones lineales, como las que experimentamos al subir en un ascensor o al acelerar en un automóvil. Con cada movimiento de la cabeza, ya sea una inclinación suave o una sacudida repentina, los otolitos envían un flujo constante de información al cerebro. Es como si tuviéramos un sistema de GPS interno que mapea cada cambio en nuestra posición, permitiéndonos mantener el equilibrio incluso en las situaciones más desafiantes. Este intrincado sistema de cristales flotantes y células sensoriales es un testimonio de la precisión y la sensibilidad del oído interno. Un órgano que a menudo pasamos por alto, pero que es esencial para nuestra capacidad de interactuar con el mundo que nos rodea. Imaginen la gracia de una bailarina, sus movimientos fluidos y precisos en respuesta a la música. En el escenario microscópico del oído interno, los otolitos realizan una danza igualmente elegante, respondiendo a la fuerza invisible de la gravedad. Con cada inclinación de la cabeza, los otolitos se desplazan, arrastrados por su propio peso. Este movimiento, aunque imperceptible a simple vista, es detectado por las células ciliadas sensoriales que recubren las paredes del utrículo y el sáculo. Estas células, como guardianes vigilantes, traducen la danza de los otolitos en señales eléctricas que viajan a través del nervio vestibular hasta el cerebro. Es un proceso continuo, una sinfonía de movimiento y sensación que ocurre miles de veces por segundo sin que nos demos cuenta. Cada paso que damos, cada giro que hacemos, depende de la información proporcionada por estos cristales microscópicos que bailan en la oscuridad de nuestro oído interno. Las señales eléctricas generadas por el movimiento de los otolitos no se quedan en el oído interno. Como mensajeros veloces, viajan a través del nervio vestibular hasta el tronco encefálico, una región del cerebro responsable de funciones vitales como la respiración y el control del ritmo cardíaco. Desde allí, la información se transmite a otras áreas del cerebro, incluyendo el cerebelo, que coordina el movimiento muscular, y la corteza cerebral, donde se procesa la información sensorial y se toman decisiones conscientes. La velocidad de esta comunicación es asombrosa.
En cuestión de milisegundos, el cerebro recibe información sobre la posición de la cabeza y realiza los ajustes necesarios para mantener el equilibrio y la coordinación. Es un sistema de retroalimentación constante, una conversación silenciosa entre el oído interno y el cerebro que nos permite movernos por el mundo con confianza y seguridad. En lo profundo de nuestro oído interno, más allá de los delicados huesos del oído medio, se encuentra un mundo oculto de canales intrincados. Estos son los canales semicirculares, 3 tubos llenos de líquido, dispuestos en ángulos precisos para detectar el movimiento en las 3 dimensiones. Imaginen un laberinto en miniatura, esculpido en hueso, donde cada giro y vuelta es monitoreado por nuestro propio sistema de navegación interna. Este laberinto óseo está lleno de un líquido llamado endolinfa, un fluido transparente que se mueve libremente dentro de los canales. Cada movimiento de nuestra cabeza, por sutil que sea, genera una corriente en la endolinfa, una señal de que nuestro cuerpo está cambiando de posición. Es un sistema de una sensibilidad exquisita, capaz de detectar incluso los movimientos más pequeños. La próxima vez que giremos la cabeza para mirar a nuestro alrededor, recordemos que dentro de nuestro oído interno, un ballet líquido está teniendo lugar. Un ballet que nos permite navegar por el mundo, mantener el equilibrio y orientarnos en el espacio. Un testimonio de la complejidad y la belleza de la maquinaria de la vida. A medida que la endolinfa se mueve dentro de los canales semicirculares, roza contra diminutos sensores llamados células ciliadas. Estas células, con sus delicados cilios que se proyectan en la endolinfa, actúan como interruptores, enviando señales eléctricas al cerebro cada vez que son perturbadas por el movimiento del fluido. Cada canal semicircular está especializado en detectar un tipo específico de movimiento, arriba y abajo, de lado a lado, o inclinación de la cabeza. Esta información, combinada con las señales de los otros canales, crea un mapa tridimensional del movimiento en el cerebro. Es un sistema de retroalimentación constante, un diálogo silencioso entre el oído interno y el cerebro que nos permite mantener el equilibrio, coordinar nuestros movimientos y navegar por el mundo que nos rodea. Sin este sistema, seríamos como barcos a la deriva, incapaces de mantener el rumbo en un mar de sensaciones. Dentro de los canales semicirculares, además del líquido y las células ciliadas, se encuentran unas estructuras especializadas llamadas cúpulas. Estas cúpulas, gelatinosas y flexibles, se asientan sobre las células ciliadas, actuando como velas que capturan el movimiento de la endolinfa. Cada cúpula está orientada en una dirección específica, lo que le permite detectar el movimiento del fluido en esa dirección. Cuando la cabeza se mueve, la endolinfa empuja la cúpula, doblando los cilios de las células ciliadas que se encuentran debajo. Este movimiento de los cilios genera una señal eléctrica que se transmite al cerebro a través del nervio vestibular. Es un sistema de una sensibilidad asombrosa, capaz de detectar movimientos tan pequeños como una fracción de grado. Las cúpulas, junto con las células ciliadas y la endolinfa, forman un sistema sensorial altamente especializado que trabaja en armonía para detectar el movimiento angular de la cabeza. Esta información es esencial para una variedad de funciones, desde mantener el equilibrio hasta coordinar los movimientos oculares. Imaginen leer un libro mientras viajan en un autobús en movimiento. A pesar de las sacudidas y vibraciones, nuestros ojos pueden seguir las palabras en la página gracias a la información proporcionada por los canales semicirculares. Estos canales envían señales al cerebro que le permiten ajustar la posición de los ojos para compensar el movimiento de la cabeza, manteniendo la imagen estable en la retina. Es un ejemplo de la increíble coordinación entre los diferentes sistemas sensoriales del cuerpo. En lo profundo del cráneo, protegido por un laberinto de hueso, se encuentra una estructura de notable complejidad: el oído interno. Este órgano sensorial, vital para nuestro sentido del equilibrio, comienza su desarrollo sorprendentemente temprano en el útero. De hecho, las estructuras del oído interno son de las primeras en formarse en un embrión humano, apareciendo incluso antes que los ojos.
Este desarrollo temprano destaca la importancia crítica del equilibrio en nuestra biología, preparándonos para un mundo de constante movimiento desde el principio. A medida que el feto crece, también lo hace este intrincado sistema de canales y cámaras, llenándose de fluidos especializados y desarrollando células ciliadas sensoriales increíblemente sensibles. Todo esto ocurre en la silenciosa oscuridad del útero, sentando las bases para nuestra futura interacción con la gravedad y el movimiento. Para cuando nacemos, este mundo sensorial ya está en funcionamiento, listo para guiarnos a través de los desafíos de sostener nuestra cabeza, sentarnos erguidos y, finalmente, dar nuestros primeros pasos tambaleantes. En el corazón de este sistema se encuentra una maravilla de la ingeniería natural: los canales semicirculares. Estos 3 bucles llenos de líquido, orientados en diferentes planos, actúan como acelerómetros biológicos, detectando la aceleración angular de la cabeza. Imagina un giroscopio, utilizado para mantener la orientación, pero en miniatura y reproducido 3 veces, cada uno monitoreando un eje diferente de rotación. Este es el mundo del oído interno, un mundo de precisión y sensibilidad exquisitas. Con cada giro y vuelta de la cabeza, el fluido dentro de estos canales se desplaza, estimulando células ciliadas microscópicas. Estas células, como diminutos guardianes, envían señales al cerebro, informándole sobre la velocidad y la dirección del movimiento. Es una sinfonía de movimiento fluido y señales eléctricas, todo orquestado en un espacio más pequeño que la uña del meñique. Y es esta sinfonía la que nos permite navegar por nuestro mundo con gracia y precisión. Para comprender la velocidad de esta respuesta, considere la velocidad del sonido. Un trueno, por ejemplo, viaja a aproximadamente 343 metros por segundo. En el tiempo que tarda el sonido en viajar un campo de fútbol, el oído interno ya ha detectado un cambio en el equilibrio, ha enviado la información al cerebro y ha recibido instrucciones para corregirlo. Esta velocidad es posible gracias a las vías neuronales especializadas que conectan el oído interno con el tronco encefálico y el cerebelo, las áreas del cerebro responsables del equilibrio y la coordinación motora. Estas vías actúan como autopistas de información, garantizando que las señales se transmitan con una interferencia mínima. Es un testimonio de la interconexión de nuestros sistemas sensoriales y motores, trabajando en armonía para mantenernos erguidos y estables. Y es esta sinfonía de velocidad y precisión la que nos permite navegar por nuestro mundo con confianza y gracia. A menudo pensamos en la vista como nuestro sentido más dominante, el que nos permite percibir el mundo que nos rodea. Pero hay otro sentido, trabajando incansablemente entre bastidores, que juega un papel igualmente vital en nuestra experiencia del mundo: el sentido del equilibrio. Este sentido, orquestado por el oído interno, opera en gran medida fuera de nuestra conciencia consciente, proporcionando un flujo constante de información sobre nuestra posición y movimiento en el espacio. Y lo que es más notable, este sentido persiste incluso cuando nuestros ojos están cerrados. Es por eso que podemos caminar en la oscuridad, pararnos sobre una pierna o incluso dar una voltereta sin perder el equilibrio. Nuestro oído interno, como un giroscopio interno, nos mantiene orientados, incluso en ausencia de señales visuales. Este sentido del equilibrio es esencial para tantas actividades que damos por sentadas, desde simplemente estar de pie hasta realizar movimientos complejos como bailar o practicar deportes. Para apreciar verdaderamente la importancia del oído interno, imagine un mundo sin él. Sin este sentido vital, estaríamos perpetuamente desorientados, incapaces de mantener el equilibrio o coordinar nuestros movimientos. El mundo se convertiría en un lugar confuso y potencialmente peligroso. Pero el oído interno hace más que solo mantenernos erguidos. También juega un papel crucial en nuestra capacidad para enfocar nuestros ojos, percibir el movimiento y mantener una sensación de estabilidad en nuestro entorno. Es un testimonio de la notable adaptabilidad del cuerpo humano, nuestra capacidad para procesar información sensorial de múltiples fuentes y crear una experiencia cohesiva del mundo. Y es este sentido a menudo pasado por alto, el sentido del equilibrio,
lo que nos permite navegar por nuestro mundo con confianza y gracia. Para la mayoría, el equilibrio es algo que damos por sentado, pero para aquellos que sufren de vértigo, la sensación de mareo y la ilusión de movimiento pueden ser debilitantes. El vértigo a menudo se produce cuando el líquido en los canales semicirculares del oído interno se mueve erróneamente, enviando señales conflictivas al cerebro. Esto puede desencadenarse por una variedad de factores, desde infecciones del oído interno hasta migrañas y trastornos neurológicos. Para aquellos que luchan contra el vértigo, la búsqueda del equilibrio perdido puede ser un viaje desafiante. Afortunadamente, existen tratamientos disponibles, desde medicamentos hasta terapia física especializada, que pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Comprender las complejidades del oído interno y su papel en el equilibrio es crucial para diagnosticar y tratar eficazmente el vértigo. Es un recordatorio de la increíble complejidad de nuestro cuerpo y la importancia de cuidar este delicado sistema sensorial. El vértigo posicional paroxístico benigno, una condición común que causa episodios repentinos de vértigo, es un ejemplo perfecto de cómo los ejercicios de reinicio pueden brindar alivio. En estos casos, los otolitos se han desplazado de su posición habitual, enviando señales confusas al cerebro sobre la orientación espacial. Los ejercicios, como la maniobra de Epley, guían cuidadosamente estos cristales errantes de regreso a su hogar dentro del oído interno. A medida que los cristales se asientan en su lugar, las señales conflictivas disminuyen y la sensación de vértigo se disipa. Es un proceso notable, un testimonio de la intrincada conexión entre la estructura física del oído interno y nuestra percepción del mundo. Sin embargo, es esencial recordar que no todos los problemas de equilibrio se pueden resolver con ejercicios. Hay casos en los que se requieren otras intervenciones médicas. Si experimentas mareos o vértigo persistentes, es crucial buscar el consejo de un profesional de la salud. El oído interno es un mundo complejo y delicado, y comprender sus complejidades nos permite abordar los problemas de equilibrio con mayor eficacia. Al reconocer la importancia de los ejercicios de reinicio y buscar atención médica cuando sea necesario, podemos navegar por el mundo con confianza y estabilidad. Imaginen un mundo donde la constante atracción de la gravedad se siente ajena, donde cada movimiento es una batalla contra una fuerza invisible. Esta es la realidad para aquellos que nacen sin un sistema vestibular completamente funcional. Su oído interno, el órgano responsable de nuestro sentido de equilibrio, no funciona como debería. Para la mayoría de nosotros, el oído interno funciona incansablemente en segundo plano, proporcionando información sensorial vital al cerebro sobre nuestra posición en el espacio. Pero para aquellos que carecen de esta información sensorial, el mundo puede ser un lugar desorientador y desafiante. Las tareas simples, como caminar en línea recta o mantener el equilibrio al estar de pie, se convierten en obstáculos formidables. La falta de equilibrio interno puede afectar el desarrollo motor, la coordinación ojo-mano e incluso la capacidad de leer y escribir. Es un recordatorio aleccionador de la importancia crítica del oído interno en nuestra vida diaria. A pesar de estos desafíos, los seres humanos son notablemente adaptables. Aquellos que nacen sin un sentido del equilibrio completamente desarrollado, aprenden a compensar utilizando otras señales sensoriales, como la vista y el tacto. El cerebro, ese órgano asombroso, puede aprender a depender más de la información visual y propioceptiva, la información sensorial de nuestros músculos y articulaciones, para mantener el equilibrio. Es un testimonio de la plasticidad del cerebro, su capacidad para remodelarse y adaptarse a nuevas circunstancias. Sin embargo, esta adaptación tiene un costo. La dependencia excesiva de otras señales sensoriales puede ser agotadora, lo que lleva a la fatiga y la dificultad para concentrarse. Imaginen tratar de mantener el equilibrio en una plataforma en movimiento constante, utilizando solo sus ojos y el sentido del tacto. Es una tarea que requiere una concentración y un esfuerzo increíbles. A pesar de estos desafíos,
Aquellos que nacen sin un equilibrio interno funcional pueden vivir vidas plenas y significativas. Aprenden a navegar por su entorno, a desarrollar estrategias de afrontamiento y a participar en actividades que les brindan alegría. Su resiliencia es una inspiración, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede prevalecer. Es un testimonio de la extraordinaria capacidad del cuerpo humano para adaptarse y superar los desafíos, encontrando nuevas formas de interactuar con el mundo y vivir una vida plena. Mantener el equilibrio sobre una pierna puede parecer un acto simple, casi trivial. Sin embargo, esta acción aparentemente mundana es un testimonio de la compleja interacción entre nuestro oído interno, nuestro cerebro y nuestros músculos. Es un ejercicio que, cuando se practica con regularidad, puede fortalecer nuestro sentido del equilibrio y mejorar nuestra estabilidad general. Al colocar todo nuestro peso en una sola pierna, desafiamos nuestro centro de gravedad, obligando a nuestro cuerpo a hacer ajustes sutiles para mantener el equilibrio. El oído interno, ese giroscopio interno, detecta incluso los cambios más pequeños en la posición y el movimiento de la cabeza, enviando señales al cerebro para activar los músculos correctos y evitar que nos caigamos. Es un proceso que ocurre en una fracción de segundo, una sinfonía de señales sensoriales y respuestas musculares que se desarrollan sin que nos demos cuenta. Pero al practicar el equilibrio sobre una pierna, podemos mejorar la sensibilidad de este sistema, agudizando nuestros reflejos y mejorando nuestra capacidad para mantener el equilibrio en diversas situaciones. Este ejercicio, aunque simple, es sorprendentemente versátil. Se puede incorporar fácilmente a nuestra rutina diaria, ya sea mientras esperamos en la fila del supermercado o mientras nos cepillamos los dientes. Cada segundo que pasamos equilibrándonos sobre una pierna es una inversión en nuestro equilibrio y bienestar general. El equilibrio sobre una pierna no se trata solo de fuerza física, también se trata de concentración mental y conciencia corporal. Al dirigir nuestra atención a las sensaciones en nuestros pies, tobillos y músculos centrales, desarrollamos una mayor conciencia de nuestra postura y alineación. Esta mayor conciencia, conocida como propiocepción, es esencial para mantener el equilibrio y prevenir caídas. Nos permite detectar y corregir los desequilibrios sutiles en nuestro cuerpo antes de que se conviertan en problemas importantes. Al fortalecer nuestra propiocepción a través de ejercicios como el equilibrio sobre una pierna, mejoramos nuestra capacidad para movernos por el mundo con confianza y gracia. Además de sus beneficios físicos, el equilibrio sobre una pierna también puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Al enfocar nuestra mente en el momento presente y en las sensaciones de nuestro cuerpo, podemos calmar nuestros pensamientos acelerados y reducir los niveles de estrés. En un mundo que a menudo exige nuestra atención en múltiples direcciones, el simple acto de equilibrarnos sobre una pierna puede ser una práctica de conexión a tierra y centrado. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos, podemos encontrar momentos de quietud y equilibrio dentro de nosotros mismos. En lo profundo del cráneo, protegido por un laberinto de hueso, reside el oído interno, un órgano sensorial de suma importancia que, a pesar de su pequeño tamaño, exige una cantidad de energía sorprendente para funcionar correctamente. Para satisfacer esta demanda, la naturaleza ha equipado al oído interno con su propio suministro de sangre exclusivo, la arteria laberíntica. Esta arteria, como un arroyo que nutre un oasis en el desierto, suministra un flujo constante de oxígeno y nutrientes vitales a las células sensibles del oído interno. Este suministro ininterrumpido es crucial, ya que cualquier interrupción, incluso por un corto periodo de tiempo, puede tener consecuencias significativas para nuestro sentido del equilibrio. Imaginen un corte en el suministro de energía a una ciudad bulliciosa. Las luces comienzan a parpadear, los sistemas de comunicación fallan y la actividad se detiene. Del mismo modo, una reducción en el flujo sanguíneo al oído interno puede provocar mareos, vértigo e incluso pérdida auditiva. La arteria laberíntica, con su intrincada red de vasos sanguíneos más pequeños, asegura que cada rincón del oído interno reciba el combustible que necesita para funcionar a plena capacidad,
permitiéndonos navegar por nuestro mundo con equilibrio y gracia. Este suministro de sangre especializado no es simplemente una cuestión de eficiencia, sino una necesidad evolutiva. Las células ciliadas del oído interno, responsables de detectar el movimiento y la gravedad, son particularmente sensibles a la falta de oxígeno y nutrientes. Estas células, como atletas de élite, operan en un estado constante de preparación, listas para responder a cualquier movimiento de la cabeza. Esta respuesta rápida requiere un suministro constante de energía, que la arteria laberíntica proporciona de manera eficiente. Sin embargo, esta dependencia también hace que el oído interno sea vulnerable a problemas de salud que afectan el flujo sanguíneo, como la presión arterial alta, la diabetes y la aterosclerosis. Estas condiciones pueden comprometer el suministro de sangre al oído interno, lo que lleva a una serie de problemas de equilibrio. La próxima vez que demos un paseo por el parque o simplemente nos pongamos de pie, recordemos el intrincado sistema de suministro de sangre que trabaja incansablemente en segundo plano, manteniendo nuestro mundo en equilibrio. La actividad continua del sistema vestibular durante el sueño también juega un papel importante en la regulación de nuestro ciclo de sueño-vigilia. Al monitorear los cambios en la posición de nuestra cabeza, el sistema vestibular puede detectar cuándo estamos acostados y cuándo estamos de pie. Esta información se transmite a otras áreas del cerebro involucradas en la regulación del sueño, lo que ayuda a sincronizar nuestro ritmo circadiano con el ciclo natural del día y la noche. Además, el sistema vestibular también puede influir en la calidad de nuestro sueño. Estudios han demostrado que las personas con trastornos vestibulares a menudo experimentan dificultades para conciliar el sueño, despertarse con frecuencia durante la noche y tener un sueño menos reparador. El sistema vestibular, aunque a menudo pasa desapercibido, juega un papel fundamental en nuestra capacidad para dormir bien y despertarnos sintiéndonos descansados y renovados. Nuestra capacidad para ver el mundo con claridad depende de una compleja interacción entre nuestros ojos y nuestro oído interno. Mientras que los ojos capturan la luz y la convierten en imágenes, el oído interno proporciona información crucial sobre el movimiento de nuestra cabeza, lo que permite que el cerebro mantenga una imagen estable incluso cuando nos movemos. Esta colaboración, una danza sincronizada entre dos sistemas sensoriales distintos, se conoce como reflejo vestíbulo ocular. Es este reflejo el que nos permite leer un cartel mientras caminamos o seguir una pelota en movimiento, sin que el mundo se convierta en un borrón indescifrable. Imaginen intentar tomar una fotografía con una cámara en movimiento constante. La imagen resultante sería borrosa e irreconocible. Sin embargo, nuestros ojos, guiados por el oído interno, pueden compensar el movimiento de la cabeza, manteniendo una imagen clara y estable en la retina. Este proceso ocurre en una fracción de segundo y es completamente inconsciente, lo que demuestra la eficiencia y precisión de la interacción entre el oído interno y el sistema visual. En la vastedad del reino animal, la vista se erige como un sentido dominante, guiando a las criaturas a través de los desafíos de la supervivencia. Sin embargo, existen aquellos para quienes la oscuridad es una realidad constante, un mundo sin luz donde la vista deja de ser un aliado. Para estos individuos, la capacidad de navegar, de mantener el equilibrio, recae en un sistema sensorial diferente, un sistema que opera en las sombras, en el silencio del oído interno. La pérdida de la visión, aunque parezca un obstáculo insuperable, pone en marcha una serie de adaptaciones extraordinarias en el cerebro humano. Los sentidos restantes se agudizan, se vuelven más sensibles, compensando la falta de información visual. Y entre ellos, el sistema vestibular, ubicado en el laberíntico oído interno, asume un papel protagonista. Imaginen un mundo donde cada paso, cada movimiento de la cabeza, se convierte en un acto de fe. Para las personas ciegas, el oído interno se convierte en un faro en la oscuridad, proporcionándoles información crucial sobre su posición en el espacio, su orientación en relación con la gravedad. Es un proceso constante,
una sinfonía de señales sensoriales que viajan desde el oído interno hasta el cerebro, donde se interpretan, se traducen en una comprensión del mundo que le rodea. Sin la guía de la vista, el sistema vestibular se vuelve aún más esencial para la locomoción, para la coordinación de movimientos complejos. La información sobre la aceleración, la rotación, la inclinación, fluye constantemente desde los canales semicirculares y los otolitos del oído interno, permitiendo a las personas ciegas moverse con confianza, con una gracia que desafía las limitaciones de su mundo sin luz. Estudios científicos han demostrado que las personas ciegas a menudo muestran una mayor sensibilidad en su sistema vestibular en comparación con las personas videntes. Es como si la ausencia de visión despertara un sexto sentido, amplificando las señales provenientes del oído interno. Esto les permite percibir su entorno con una precisión asombrosa, detectando cambios sutiles en la superficie del terreno, la presencia de obstáculos e incluso la proximidad de objetos. Imaginen la capacidad de sentir las paredes de una habitación, no a través del tacto, sino a través de las vibraciones que se transmiten por el suelo y que son captadas por el oído interno. Para las personas ciegas, esta habilidad no es producto de la magia, sino de un sistema sensorial altamente desarrollado, afinado por la necesidad y la adaptación constante. La información proporcionada por el oído interno no solo es crucial para la navegación y el equilibrio, sino que también juega un papel fundamental en la percepción espacial y la memoria. Al construir un mapa mental tridimensional de su entorno, las personas ciegas pueden orientarse, recordar rutas y ubicaciones con una precisión sorprendente. El oído interno, ese pequeño órgano escondido en las profundidades de nuestro cráneo, se convierte en una ventana al mundo para aquellos que viven en la oscuridad. Es una prueba del poder de la adaptación humana, de la capacidad del cerebro para remodelarse, para compensar las pérdidas y encontrar nuevas formas de percibir e interactuar con la realidad. La estimulación eléctrica es solo una de las muchas vías que se están explorando en el campo de la terapia vestibular. A medida que profundizamos en la intrincada red de células, nervios y fluidos que componen el oído interno, descubrimos nuevas formas de interactuar con este sistema vital. Investigaciones recientes se han centrado en el uso de implantes cocleares, dispositivos que ya han revolucionado la vida de las personas con pérdida auditiva, para también abordar los problemas de equilibrio. Estos implantes, implantados quirúrgicamente, pueden enviar señales eléctricas directamente al nervio vestibular, proporcionando una forma más precisa y personalizada de estimular el oído interno. Imaginen un futuro en el que la pérdida del equilibrio sea un problema del pasado. Un futuro en el que la tecnología médica nos permita restaurar la armonía perdida del oído interno. Es un futuro que, gracias a la dedicación y la innovación de científicos e investigadores de todo el mundo, está cada vez más cerca de hacerse realidad. El viaje a través del oído interno nos ha llevado a las fronteras de la ciencia médica, revelando un mundo de complejidad asombrosa y posibilidades aún mayores. Y a medida que continuamos explorando este mundo oculto, podemos esperar descubrir nuevas y emocionantes formas de mejorar la vida de las personas que sufren de trastornos del equilibrio. La búsqueda incesante de la humanidad para superar los límites de la biología nos ha llevado a desarrollar prótesis asombrosas, desde miembros artificiales que imitan el movimiento humano hasta órganos artificiales que sostienen la vida. Y ahora, en la vanguardia de la innovación médica, surge una nueva esperanza para aquellos que sufren de pérdida vestibular severa, las prótesis vestibulares. Estas maravillas de la ingeniería, todavía en sus primeras etapas de desarrollo, tienen como objetivo replicar las funciones del oído interno dañado, restaurando el sentido del equilibrio y aliviando los debilitantes síntomas del vértigo y la inestabilidad. Imaginen un pequeño dispositivo, del tamaño de un grano de arroz, implantado con precisión en el oído interno. Esta prótesis, equipada con sensores de movimiento, microprocesadores y electrodos diminutos, actuaría como un sustituto del órgano dañado, detectando el movimiento de la cabeza y enviando señales al cerebro para mantener el equilibrio. Es un testimonio del ingenio humano, una fusión de la biología y la tecnología que promete revolucionar el tratamiento de los trastornos del equilibrio.
La creación de prótesis vestibulares funcionales presenta desafíos formidables, desde la miniaturización de componentes complejos hasta la integración perfecta con el sistema nervioso humano. Sin embargo, los científicos e ingenieros están trabajando incansablemente para superar estos obstáculos, impulsados por la esperanza de brindar alivio a millones de personas que viven con la carga de la pérdida del equilibrio. El desarrollo de prótesis vestibulares representa un nuevo capítulo en la historia de la medicina, un capítulo en el que la tecnología se fusiona con el cuerpo humano para restaurar la función perdida y mejorar la calidad de vida. A medida que estas prótesis avanzan desde los laboratorios de investigación hasta la práctica clínica, tienen el potencial de transformar la vida de innumerables personas. Imaginen un futuro en el que los niños que nacen con trastornos vestibulares puedan experimentar la alegría del movimiento sin restricciones, donde los adultos que sufren de vértigo debilitante puedan recuperar su independencia y donde los ancianos puedan vivir sus años dorados sin temor a caídas. Es un futuro que, gracias a la dedicación y el ingenio de científicos, ingenieros y profesionales médicos de todo el mundo, está al alcance de la mano. Las prótesis vestibulares son un testimonio del espíritu humano indomable, de nuestra negativa a aceptar los límites de la enfermedad y la discapacidad. Y a medida que continuamos explorando las fronteras de la ciencia y la tecnología, podemos esperar aún más avances notables en el campo de la medicina restauradora. El viaje a través del oído interno, desde la comprensión de sus intrincados mecanismos hasta la exploración de soluciones innovadoras para su disfunción, nos ha mostrado el notable poder de la investigación científica y la innovación humana. Es un viaje que nos llena de esperanza y optimismo para el futuro, un futuro en el que la pérdida del equilibrio ya no sea una barrera para una vida plena y activa. Nuestro viaje a través del laberinto del oído interno llega a su fin, pero no sin antes dejarnos una profunda admiración por la complejidad y la elegancia de este órgano sensorial vital. Hemos presenciado cómo una estructura tan pequeña, escondida en las profundidades de nuestro cráneo, juega un papel monumental en nuestra capacidad para navegar por el mundo que nos rodea. Tu equilibrio, tu orientación, tu movimiento libre, todo depende de la sinfonía silenciosa que se desarrolla dentro de tu oído interno. Y lo más extraordinario es que no necesitas pensar en ello. Tu cuerpo lo hace solo, segundo a segundo, día tras día. Pero como con cualquier sistema complejo, el equilibrio puede verse afectado. Enfermedades, lesiones e incluso el proceso natural de envejecimiento pueden perturbar la armonía del oído interno. Cuídalo, evita la exposición a ruidos fuertes, mantén tus oídos limpios y busca atención médica si experimentas mareos o pérdida auditiva. Haz ejercicios de equilibrio regularmente. Fortalecer los músculos que te ayudan a mantener el equilibrio puede mejorar la comunicación entre tu oído interno y tu cerebro. Y suscríbete para descubrir cómo tu cuerpo hace magia cada día. Juntos, continuemos explorando las maravillas del cuerpo humano y aprendiendo cómo podemos vivir vidas más saludables y equilibradas.